Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni. En esta ocasión quiero compartirles un estudio bien interesante en el cual vamos a analizar un mensaje de Pablo y lo vamos a aplicar directamente a nosotros. Lo vamos a poner en nuestro marco, en nuestra vivencia de nuestro tiempo, que es como nosotros deberíamos estudiar la palabra. Para comenzar, vamos a Isaías 28, versículo 13. Isaías 28, versículo 13, dice así: La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y enlazados y presos. Nos quedamos con la primera parte del versículo, porque ya lo otro está hablando de otro contexto, pero aquí nos da un principio en el cual nosotros cómo debemos estudiar. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, o sea, uno arriba del otro, así, leer todo el contexto, ¿cierto? Y después, línea sobre línea, ¿cierto? Y después un poquito allí, otro poquito allá. Lamentablemente esto no se enseña mucho y a veces se sacan eh, textos de contexto, ¿cierto? Donde se unen unos con otros, un poquito allí, un poquito allá, pero no obedecemos lo primero que está escrito, que es línea sobre línea, que es leer todo de lo que está tratando en sí el capítulo. ¿Por qué por qué hacemos mención a este versículo? Porque vamos a ver primero, ya ustedes pueden leer 1 Corintios 1, 2 y 3, ¿cierto? Vamos allá. 1 Corintios, Romanos, Corintios, ¿cierto? Pueden leer el capítulo 1, 2 y 3 de Corintios y se pueden dar cuenta de que Pablo habla de muchas cosas. Y nosotros vamos ahora a estudiar no el contexto, sino que vamos a seguir la idea que Pablo está diciendo aquí en los primeros 3 capítulos de Corintios. Bien, nos vamos a sacar solo un poquito allí, un poquito allá. Vamos a ir leyendo porciones y vamos a ir siguiendo la idea del mensaje de Pablo. Vamos a hacer esto porque Pablo tiene una forma muy peculiar, muy especial el de escribir. Por ejemplo, aquí lo puedo anotar así. El primero, por ejemplo, aquí nos está dando una idea. Después de esa idea pasa a otra idea, por ejemplo, idea A, idea B, y después de esa idea B empieza a hablar de otro tema, idea C, ¿cierto? Pero después de eso vuelve a la idea A, ¿cierto? Y después de esa idea A vuelve a a la idea B, y de la idea B vuelve a la idea A, ¿me entienden? Pablo como que por partes habla un tema, de ese tema lo lleva a otro tema y empieza a hablar otro tema. Después ese tema lo lleva a otra cosa, pero después ya la cuarta idea es la primera idea con la cual empezó. Se puede decir así. Ahí enfoca bien ahí. Idea A, idea B, idea vuelve a la idea A, después de la idea A saca una idea C, de la idea C saca la idea B y de la idea B vuelve la idea A. Pablo tiene esa peculiaridad de escribir y ahí es donde muchos se enredan y se equivocan. Y vamos a ver que en los primeros 3 capítulos de 1 Corintios, Pablo nos tiene un mensaje. Por lo cual, si ustedes gustan antes de seguir estudiando, pueden leer los primeros 3 capítulos y se van a dar cuenta de que saca una idea, vuelve a tomar otra, después saca una idea B y de la idea B vuelve a la idea A, de la idea A empieza con la C y de la C vuelve a la A y así. Pablo tiene esa forma de escribir y ahí es donde, como había dicho, muchos se equivocan. Entonces Isaías 8, o sea, 28:13 nos dice que tiene que ser primero leer el contexto, después ir leyendo línea sobre línea y después un poquito allí y un poquito allá. Nosotros vamos a tomar las partes en los primeros 3 capítulos de Primera de Corintios
vamos a sacar las partes de una idea. Por ejemplo, podemos llamarle la idea A, ¿bien? Que también tiene algo muy interesante que nosotros debemos comprender. Y prácticamente este mensaje que él dio es el mensaje que todos necesitamos escuchar hoy en día. Bien, comencemos. Pero antes de entrar al estudio, tenemos una cita muy especial que nos va a hacer entender esto y la vamos a leer al final del estudio. Bien, entonces lo que había dicho es que vamos a leer los primeros 3 capítulos y ya entendido el contexto vamos a tomar porciones de solamente una idea de lo que Pablo habla. Nosotros seguiremos solo una idea a través de los primeros 3 capítulos de Primera de Corintios, del mensaje de Pablo a los Corintios. Bien, empecemos. Es aquí el versículo 10, dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Bien. Y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, es muy sencillo, que todos seamos una misma cosa, sin disensiones, como un cuerpo, ¿cierto? Como es la iglesia, como se espera que un cuerpo sea. Un cuerpo, todo el cuerpo obedece a la cabeza y la cabeza es Cristo, ¿bien? El cuerpo cumple diferentes funciones, pero están en un mismo propósito. Esto es lo que Pablo les dice a ellos. Que todos sean una misma cosa, ¿ya? Versículo 11 dice: Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿bien? O sea, ¿qué es lo que pasaba ahí? ¿Por qué él estaba diciendo que se hay una misma cosa? Porque habían contiendas. Las contiendas, vamos a ver por qué habían estas contiendas. Vamos a ver que la Biblia misma nos explique, que Pablo nos hable. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: de cierto, yo soy de Pablo, pues yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Bien, ¿por qué estaban estas contiendas? Porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Por eso habían contiendas, hermanos. Y bueno, esto dijimos que lo íbamos a aplicar completamente a nosotros, ¿bien? Vamos a revivir este mensaje de Pablo y lo vamos a aplicar a nuestro periodo de nuestra historia, que es algo que realmente debemos entender. Y aquí habían partidismos, o sea, que algunos son partidarios de Pablo, de Apolos, de Cefas, otros de Cristo, bien. Hacían grupos por la persona que ellos querían. Eh, Aplicándolo hoy en día, ¿qué podemos decir? Bueno, yo soy del pastor Esteban Bor, yo soy del pastor Hugo Gambetta. Otros pueden decir: no, yo soy del pastor Noberto Restrepo. Y otros al final pueden decir: yo soy de Cristo. ¿No pasa lo mismo hoy en día? No hay partidismos, no hay hasta personas que se hacen llamar gambetistas. Y quiero aclarar aquí, para seguir este estudio, que yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de ellos. Bien, dejando fuera su persona, ¿ok? Y dejando fuera también lo que predican o lo que no predican, etcétera. No es el propósito de este estudio meternos en eso. Aquí lo que Pablo está atacando no es a las personas también, no es tampoco su doctrina, sino que es que la iglesia tiene partidismos. Ese es el punto central, de que hay contiendas por eso. Y vemos que hoy día también hay contiendas por eso. Contiendas de que yo soy del Evangelio Eterno, yo soy de la Fundación Las Delicias, no, yo soy de la Reda de Venir, y pelean y se defienden, y otros al final dicen: bueno, y yo soy de Cristo, pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Por eso es un estudio que todos debemos comprender. Sigamos. Dice el versículo 13: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Yo les pregunto, hermano, ahora pongámoslo en el contexto actual, que es el mensaje de Pablo. ¿Fue
crucificado Hugo Gambetta por ustedes? ¿Fue crucificado el pastor Esteban Bor por ustedes? ¿El hermano Noberto Restrepo fue crucificado por ustedes? No, obvio que no. Sigue diciendo aquí, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo. Y yo os pregunto, ¿habéis sido ustedes bautizados en el nombre de David Gate? No, tampoco que no. Esto es lo que Pablo le está haciendo ver a la iglesia de Corintios. Y aquí dice versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo. ¿Por qué él dice doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado? ¿Por qué? Porque él no quería que las personas se hagan partidistas de él. Lo vamos a entender con estos versículos que también se pueden malinterpretar. Veamos. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, no, a mí, por ejemplo, en ese tiempo pueden decir, no, a mí el hermano, o sea, a mí Pablo me bautizó, yo soy partidista de Pablo. Y Cefas y Apolo no me interesa, etcétera. No puede ser así. Hoy día podemos decir, no, a mí eh, el hermano Hugo Gambetta me bautizó. Por eso yo fiel hasta la muerte con el Evangelio eterno, etcétera. No, no puede existir eso. A eso se está refiriendo Pablo. Y dice el versículo 16. Y también bautizar a la familia de Estefanas. Se dan cuenta que no es, aquí él no se está refiriendo al hecho de bautizar o no bautizar, sino él se está refiriendo al hecho de que las personas sean partidistas de él o partidistas de otra persona. ¿Me entienden? Más no sé si ha bautizado a algún otro. Y aquí él dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Ok? O sea, no me envió Cristo a bautizar. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, y arriba él dice, y también bauticé. Y después dice, porque no me envió Cristo a bautizar. Él no está hablando en el tema de bautizar del hecho de bautizar personas, sino en el contexto. ¿Se dan cuenta que es importante el contexto? El contexto que él está hablando es que él no es para que él no diga, no, yo he ganado tantas almas. No es para que las personas no se hagan partidistas de él o partidistas de otra persona. Aquí todos estas personas de aquí obviamente han tenido que bautizar. Pero el tema es que no se hagan partidistas de él, porque, yo fui bautizado por él, entonces yo soy fiel a él. No, es eso es lo que está diciendo. No me envió Cristo a ganar, a hacer grupos, a ganar almas para mí, tener mis grupitos, mi clan, no, ¿bien? Sino a qué? A predicar el Evangelio. ¿Y cómo? No en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, sea con humildad, no con sabiduría y etcétera, sabiduría mundana, bien, sabiduría del hombre. Y es así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es saber a nosotros es potencia de Dios, es poder de Dios. ¿Por qué él predicaba la cruz? Y no con sabiduría de palabras, o para que las personas dijeran, oh, Pablo habla con sabiduría de palabras, así como tristemente pasa hoy en día. Oh, este predicador tiene mucha elocuencia, es muy inteligente, yo soy de él. ¿Cómo pasaba en ese tiempo? Cuando decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, etcétera. No, Pablo no predicó con eso, no predicó con sabiduría de palabras humanas, ¿cierto? Para que las personas no lo sigan o sean partidistas de él. Porque cuando el predicador hace eso, se, se hace vana la cruz de Cristo. Porque el predicador está brillando y no Cristo. Bien. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es saber a nosotros es potencia de Dios. Y si tú quieres cambiar tu carácter, tus hábitos, tu mente, todo, necesitas el poder de Dios o la potencia de Dios. Por eso Pablo no brilló cuando predicó, no brilló con sabiduría de palabras, con cosas que la gente quedara deslumbrada, porque se iba a hacer vana la cruz de Cristo y la cruz es poder para cambiar tu carácter. Por eso él sabía esto, porque él era un hombre espiritual y eso discernió. Dijo, no,
Y si yo predico, no predico con elocuencia de hombre, porque así voy a opacar a Cristo. Y si yo opaco a Cristo y la cruz de Cristo, ¿qué pasa? Ustedes no tienen poder para cambiar. Por eso muchas veces, hermanos, hay predicadores que pueden tener mucha elocuencia en el predicar, mucha palabra, mucho estudio, pero si opacan a Cristo y no fijan las almas a Cristo, las personas nunca van a cambiar, porque viendo un hombre no van a cambiar, solo van a ser, se van a transformar en ese hombre, porque ¿qué nos dice 2 Corintios 3:18? Nos dice que por la contemplación somos transformados. Por eso hay hermanos incluso que dicen, un ejemplo, yo soy de Noberto Restrepo, y predican como Noberto Restrepo, hablan como Noberto Restrepo, y el hermano Noberto Restrepo no tiene la culpa aquí, o el hermano Gambetta, o el hermano Bor, o el hermano David Gates, ellos no tienen la culpa, ¿bien? Pero es que las personas se fijan sus ojos en las personas, y ese es el error, ¿ok? Por eso él no predicó con elocuencia y sabiduría de hombre, no, no, no. Ni tampoco, tengo blancos para bautizar, como lo tiene la corporación adventista, que a los pastores le piden un blanco de bautizo, ¿bien? O sea, de bautismo. Entonces, no, no es así. Él predica a Cristo porque las personas viendo a Cristo van a cambiar. Este es el problema que pasaba en esos días a los corintios. Y es el problema también que hoy en día pasa. No hace falta mostrarles evidencia porque de seguro ustedes han vivido cosas así. Bien, y ahora nos vamos a seguir la idea de Pablo. De aquí ya empieza a hablar de otra idea y nos vamos a seguir en el capítulo 2. Bien, 1 Corintios 2. Y dice así, aquí enlazado esto, sabiduría de palabras, y vamos a seguir la idea. Se dan cuenta que aquí él iba a empezar con otra, mira, porque está escrito destruir la sabiduría de los sabios, desechar la inteligencia. Ve esta idea A, idea B. Pero vamos a seguir la idea A, acá, que está acá. Bien, que la siga acá, miren, noten. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Y aquí dice, así que hermanos, ¿ven? Cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra y sabiduría anunciando el testimonio de Cristo. Se dan cuenta que esta idea la sigue acá, pero aquí mete una idea B. A eso es lo que me referían al principio. Ok, vamos a seguir acá, la misma idea. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, cuando fui, como ya habíamos explicado, no fui mostrando toda mi palabrería, mi sabiduría, sino que fue a anunciarlo el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros. O sea, lo único que él iba a mostrar, él no iba a decir, yo sé esto, yo aquello, no. Yo fui al tercer cielo, no. ¿Ok? Lo que él fue a predicar es a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía las cosas bien claras. Dice el verso 3, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Hermano, este versículo 3, interesante, apliquémoslo hoy en día. Muchas veces el predicador, como dije, va con sabiduría de palabras, perdón, y, y a veces habla muy poco de Jesús o de sus verdades, que no solo nos vamos a centrar en cristocéntricos, sino también las verdades que da Cristo. Mensaje de los tres ángeles, la reforma pro salud, mensaje de justicia por la fe, etcétera. Todos esos mensajes que son de Cristo, ¿ok? Pero el versículo 3, y noten la humildad que él tenía, y estuve yo con vosotros. Hoy en día, y no es de atacar, no es de eso, bien, pero es una lección que debemos aprender de Pablo. Hoy en día, ¿quién de los pastores de renombre está con nosotros? Pero noten, no solamente está con nosotros, sino con flaqueza, o sea, mostrando también a su debilidad, con mucho temor y temblor. O sea, él igual sufriendo con todos ellos. Eso quiere decir eso, este versículo. Hoy en día, tristemente,
los pastores de renombre, en delante dije nombres, pero ahora no me refiero a nadie en específico, sino al que le caiga esto, que le caiga, ¿bien? Son como dioses. Echan de lado a los hermanos de menos recursos. Se alojan en los mejores hoteles. Hermano, y Pablo no hizo esto. Pablo estuvo con todos ellos, con flaqueza, con mucho temor y temblor. O sea, como un humano igual que nosotros. O sea, perdón, como un hermano igual que nosotros. Nos ensalzó, como Cristo, humilde. Importantes lecciones. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Se dan cuenta? O sea, su predicación no fue con palabras de persuasión, de como de hacerle la mente a los hermanos, como yo he visto algunos, como por ejemplo, no, mejor no voy a dar ejemplos, sigamos mejor lo que nos dice la palabra, ¿bien? Eh, Sino él fue con demostración del Espíritu y de poder. O sea, porque él era un hombre espiritual y él tenía a Cristo, tenía poder. ¿Bien? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Él fue, no anunciarnos con altivez de palabra. Él no se propuso saber algo de él propio, ¿bien? Entre los hermanos de Corintios, sino a Jesucristo y este crucificado. Estuvo con vosotros con flaqueza, temor y temblor, como un hermano más, sencillo. Y su predicación no fue con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, pero sí con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Para qué él hizo todo esto? Para que vuestra fe, o sea, vuestra confianza, vuestra mirada, no esté fundada en sabiduría de hombres. Eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hay partidismos. Vamos a ver más adelante, el mismo Pablo nos dice por qué hay partidismos. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. ¿Por qué? Porque con el poder de Dios podemos cambiar nuestro carácter, nuestra deficiencia, etc. Hay muchos hermanos he conocido que son partidistas de un grupo, son partidistas e incluso hasta de un mensaje que lo ensalzan como Dios, ¿ok? Y en su carácter no hay cambio. ¿Y por qué? Porque su fe está fundada en sabiduría de hombres, no en poder de Dios, no en Jesucristo y este crucificado. Pablo sabía el mal que se podía hacer cuando la fe está fundada en un hombre. No hay cambio, no hay poder de Dios. Y porque otra cosa lo que nos dice ya en el capítulo 3 que vamos a entender ahora. Ahora vamos a pasar a otra parte que se podría decir una otra idea, pero debemos entender esta idea porque nos entrelaza con la idea de Pablo que aquí está hablando. Bien, aquí pero hablamos de sabiduría entre perfectos, etcétera, otra idea, y nos vamos al versículo 10. Noten. Eh, Empero, o pero, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, lo que Pablo predicó, ¿ok? Toda esa sabiduría que Pablo predicó fue por el Espíritu. Se la reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, el hombre sabe lo que hay en él mismo, sus pensamientos, todo. Él sabe cómo es. Bien. O en parte. Y así dice. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si queremos conocer a Dios, qué debemos tener? ¿Qué debemos recibir? El Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a hablar de Dios si no lo conocemos? ¿Y cómo lo podemos conocer? Solo teniendo el Espíritu de Dios. Es claro que así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido, ¿qué han recibido?
no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Y aquí está el punto clave, hermanos. Pablo recibió el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Por eso le entendí estas cosas, porque recibió el espíritu que es de Dios, la cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. ¿Se dan cuenta que me sigue la idea acá? Así que hermanos, cuando fui a vosotros no fue con altivez de palabra o de sabiduría anunciaron el testimonio de Cristo. Bien, él recibió el Espíritu de Dios. Y ese es el punto clave aquí. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, la cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, o sea, lo que él quiere decir aquí, en eso de acomodando lo espiritual a lo espiritual, es que él no acomodó lo espiritual a lo carnal, a su carne, bien, a sus deseos, a su mente, no. Él lo acomodó como debe ser una persona espiritual. Por eso él acomodó lo espiritual a él, que era espiritual. No acomodó lo espiritual a su carne, porque así salen las falsas doctrinas, así se tergiversan las cosas, así dicen, no, sí, sí está escrito, pero yo creo que no es tan así, o que puede ser de otra forma. No, él no acomodó lo espiritual a lo carnal, no, él acomodó lo espiritual a lo espiritual. Él mismo aquí se llamó una persona espiritual. Por eso podía ver el problema que había en ese tiempo con los corintios, de partidismos, y por qué él fue con otro espíritu a hablarles de las personas, o sea, de Jesús. No fue con espíritu de altivez ni de humana sabiduría, porque si no las personas después iban a seguir a Pablo y no a Cristo. Y eso es lo que él no quería que las personas hagan partidismos. ¿Se dan cuenta? Versículo 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, obvio porque no tiene el espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. O sea, en otras palabras, el hombre animal o natural o carnal no puede entender las cosas espirituales porque no tiene el espíritu. Así de sencillo, es tan sencillo como eso. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Bien, ¿por qué? Porque él tiene una visión espiritual. Él puede discernir las cosas espiritualmente. El hombre carnal no las entiende. Entonces no puede hacer un juicio sano. Pero el espiritual sí, porque puede ver todo el panorama completo. El carnal no, solamente ve las cosas de la carne. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, porque ¿quién conoció la mente del Señor Jesucristo? Dios, Dios el Padre. ¿Quién le instruyó? Aquí vemos, el Espíritu. Porque Cristo recibió el Espíritu que es de Dios. Y aquí dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿cuál es el resultado, el efecto de todo el trabajo de recibir el Espíritu de Dios? Es tener la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, puedes juzgar todas las cosas. Pero Él no es juzgado de nadie. ¿Quién puede juzgar al Señor Jesucristo? Nadie. ¿Me entienden la idea? Entonces, Él lo que está hablando aquí es que Él había recibido el Espíritu. Pero, ¿qué pasaba con los hermanos que estaban en partidismo? Vamos a ver, y aquí está el problema, hermanos. Aquí está el problema. Capítulo 3, que nos sigue hablando. Se notan que aquí no está hablando de otra idea del Espíritu. Bien. Pero también tiene que ver con lo que estábamos hablando en la otra parte. Y aquí volvemos a la primera idea. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. O sea, no pueden comer cosas sólidas, no, su mente no va a entender. Porque todavía sois carnales. ¿Y qué nos dice acá arriba? Todavía sois carnales, más el hombre animal o carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso había partidismo, hermano, porque los hermanos en Corintios no tenían el Espíritu. No podían juzgar todas las cosas. Por eso Pablo lo estaba reprochando, por eso aquí les dice, más tuve que hablaros. ¿De qué le estaba hablando? De los partidismos, de que unos eran de... Vamos a leerlo. De cierto, algunos dicen yo soy de Apolo, de Cefas, yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cristo. Por eso les tuvo que hablar así, les tuvo que explicar cómo él tuvo que ir a ellos, les tuvo que explicar del poder, ¿cierto? Del poder de Dios, para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Empero que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y si les tiene que hablar como a carnales, bueno, ¿qué está diciendo Pablo? Es porque no tenían el espíritu, hermanos. Por eso hay partidismos hoy en día. Porque la mayoría de las personas no tiene el espíritu y por eso hace partidismos. Bien. Porque todavía soy carnales. Noten, ¿cuál es el resultado de que todavía son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. Ay, ¿qué pasaba al principio? Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Se dan cuenta? Eran carnales todavía. Porque todavía soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. No, yo soy de este, yo soy de este otro. Les dice, ¿no soy carnales si andáis como hombres, como aquí dice, el hombre animal o el hombre natural o el hombre carnal? Ese hombre tiene un espíritu del mundo. Pero Pablo dice, más nosotros no, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Por eso él estaba en contra de los partidismos. Y todo hermano que tenga el espíritu de Dios no va a estar a favor de los partidismos. Bien, es como una vez me dijeron a mí, ¿hasta cuándo no te vas a poner la camiseta por la Iglesia Adventista del Séptimo Día? No, no estar en partidismo, no soy parte de eso. Bien, todo el que va a tener el espíritu y el que tiene el espíritu no va a ser partidista. Pero, él dice aquí, todavía soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No soy carnales si andáis como hombres naturales, como hombres animal, como dice aquí esta versión. Sí, obvio que sí. Y aquí dice, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, ¿no soy carnales? Obvio que son carnales. El que tiene partidismo es una persona carnal, que no tiene el espíritu. Y él dice aquí, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué Apolos? ¿Qué pues es el pastor Hugo Gambetta? ¿Qué pues es el pastor David Gay? ¿Qué pues es el pastor Esteban Bor? Son ministros por los cuales habéis creído, y nada más. Y además, eso según a cada uno ha concedido el Señor. O sea, eso es porque Dios lo quiso así. Algunos pueden haber conocido este mensaje a través de tal pastor o X pastor o el pastor A, el pastor B, el pastor C, pero no por eso tú vas a hacer un partidismo de ellos. Si tú tienes partidismo, tristemente no tienes el espíritu. Pablo es quien lo está diciendo. Son solamente ministros por los cuales habéis creído, y eso según a cada uno ha concedido el Señor. Y aquí él dice, él da la explicación. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, aquí lo que vale es Dios, que da el crecimiento. Tú, querido hermano, ¿qué vas a mirar? ¿Vas a seguir en partidismos? O si no está en partidismos, está siendo tentado a entrar
apoyar más a uno o a otro o aquello. Mejor miren a Dios, que Él es el que da el crecimiento. Y aquí todos necesitamos crecer espiritualmente. Todos necesitamos crecer espiritualmente, ¿bien? Pero viendo a un hombre o siendo partidista de un hombre, no vamos a crecer. Porque Dios da el crecimiento. Aquí lo dice muy claro. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y los pastores no tienen tampoco que decir, él se robó a mis ovejas, o, o él ahora quiso tomar este bando. No, porque uno puede regar, el otro puede plantar, el otro puede plantar al principio y seguir plantando, pero otro después va a ir regando. Pero Dios es el que da el crecimiento. Por eso Pablo decía esto, por favor, reciban el Espíritu, no el Espíritu del mundo. Porque os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:10, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y si este estudio no te es bastante claro, bien, vamos a leer algo que es muy claro, la cita que les había prometido al principio del estudio. Bien, vamos a leer la cita, es una cita que no está traducida, pero nos arroja mucha luz sobre esto. Está en un libro que se llama La historia de Daniel el profeta, bien, o las siglas en inglés SDP, Story of Daniel Prophet. Y obviamente esto está en inglés. Bien, aquí les voy a dejar la cita en la descripción del video para que ustedes puedan leer. Y vamos a ir a español. Apretamos español y aquí está, ¿bien? SDP 222.2. Bueno, aquí nos habla de la iglesia. La expresión iglesia de Dios no se refiere a nombres o a líneas denominacionales. Interesante. Desde los días de Cristo hasta el presente ha habido una verdadera iglesia. Sus miembros a menudo se han dispersado hasta donde el ojo humano podía discernir, pero en los libros de registro de los cielos han sido reconocidos como una sola compañía. ¿Bien? O sea, la iglesia de Dios aquí, cuando algunos dicen, no, esta iglesia tiene la verdad, esta iglesia tiene la razón, no, esta iglesia... No, hermano, no. ¿Bien? No se refiere a nombres o líneas denominacionales. Vamos a seguir leyendo. La característica que marca la verdadera iglesia es la adhesión a los mandamientos de Dios del cielo. Donde quiera que un pueblo ha sido verdadero, a esto Dios lo ha honrado con su presencia. ¿Se dan cuenta? O sea, donde está la presencia de Dios es la iglesia de Dios. Además, a cada denominación que ha surgido se le han ofrecido las mismas oportunidades, vamos aquí, oportunidades que se ofrecieron a las 4 naciones sucesivas a medida que surgieron. Es decir, el privilegio de cambiar bajo toda la luz y con ese mismo acto, convertirse en una compañía eterna o fiel, ¿bien? Que está hablando de otro contexto de la historia de Daniel el profeta y de las cosas que él escribió. Las 4 naciones, ¿cierto? Que tuvieron luz. Y dice, acá, como la verdad fue rechazada por las naciones y cayeron, así la verdad ha sido rechazada por una denominación tras otra y han caído, mientras otras personas toman el lugar vacante. Esta sucesión, o sea, de que han recibido luz y han rechazado y han caído, han recibido luz, han rechazado, han caído, y han venido otras personas, han recibido luz, han rechazado, han caído y han venido otras personas, ¿bien? Esta sucesión, a esa sucesión se refiere, se mantendrá hasta que se reponga un pueblo remanente que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entrarán en la ciudad eterna para reinar con Cristo. Es esta la lucha la que fue revelada a Daniel en la última parte de su última visión.
La historia de Roma se convierte en la historia de la controversia religiosa. Pero notemos lo que aquí dice, aquí está hablando obviamente el contexto es otro, habla de las naciones que recibieron luz y cayeron y otros tomaron lugar. Dice asimismo, esta sucesión se mantendrá hasta que se reponga un pueblo remanente que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, sale una iglesia, por ejemplo, del Evangelio Eterno, y esa iglesia del Evangelio Eterno no recibe el mensaje de justicia por la fe, que solo recibiendo ese mensaje tú puedes guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que te habilita para guardar los mandamientos de Dios, va a caer y va a salir otra. Y así, esta sucesión se mantendrá hasta que se reponga un pueblo remanente que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, querido hermano, no seas partidista de alguien. Quizás en el principio empezaste a creer, por ejemplo, todos sabemos lo nefasto y las apostasías que habla el pastor Bullón. Quizás tú empezaste escuchando al pastor Bullón, pero no por eso tienes que atrincherarte en él y en sus predicaciones o en su doctrina. ¿Me entiendes de lo que voy? Porque así las personas han salido y algunos han caído hasta que se reponga un pueblo remanente que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Importantísima cita para los que no les ha quedado claro este estudio, hermanos. Esta cita revela mucha luz referente a esto. Hasta que se acepta el mensaje de justificación por la fe, que recibiendo la justicia de Cristo te va a habilitar, bien, sus mandamientos ya no van a ser condenación, sino van a ser habilitaciones, pero solo recibiendo la justicia de Cristo vas a poder guardar los mandamientos de Dios y obviamente vas a tener la fe de Jesús para mantenerte en obediencia a la ley de Dios, que la fe de Jesús te capacita para poder guardar los mandamientos de Dios. Así van a salir hermanos, pastores, etcétera, pero si no van a estar con la justicia de Cristo, van a caer, y van a venir otros, y van a caer, y van a venir otros, y van a caer. Aquí lo dice. Esta sucesión se mantendrá hasta que se reponga, o sea, de caer, de levantarse otras personas, de caer, levantarse otras personas, hasta que se reponga un pueblo remanente que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, aquí para los que todavía piensan que la corporación adventista del séptimo día es la iglesia de Dios y lo será hasta el final, no, queridos hermanos, no es así. No se refiere a líneas regulares. La expresión iglesia de Dios no se refiere a nombres o líneas denominacionales, ¿bien? Sino se refiere a las personas que han sido fieles a Él. Y por mucho que salgan ministerios, por mucho que salgan hermanos, por mucho que salgan todos hablando cosas, pero si no ven el mensaje de la justicia de Cristo dado ahí en Minneapolis 1888, que ustedes conocen la cita de Testimonios para los Ministros, página 89, en otras versiones está en página 90, ¿cierto? La pueden buscar. En su gran misericordia, Dios envió un precisísimo mensaje a través de los pastores Vaughan y Jones, ¿cierto? Ese mensaje te habilita para guardar los mandamientos de Dios. Y hasta que no salga un pueblo con ese mensaje que entienda, van a seguir cayendo y saliendo más, cayendo y saliendo más. Bien, queridos hermanos, espero que este estudio sea de bendición. Si te ha tocado y te ha molestado, se puede decir, examina tu corazón, recibe el Espíritu para no tener partidismos y para que puedas crecer también. Porque viendo a un hombre o siendo partidista de hombres, no vas a poder crecer. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Ni el pastor Bohr es algo, ni el pastor David Gates es algo. No, sino Dios que da el crecimiento. Espero que sea de bendición este estudio y que haya sido lo más claro posible. Bendiciones.